China es una multinacional de Latinoamérica. Esto quiere decir una empresa que tiene operaciones de valor añadido en otros países. Estas operaciones pueden ser cualquier cosa, una planta de producción, alguien que está vendiendo, un sistema de proveedores, alguien que está diseñando en otros países. Es relativamente sencillo. Si estoy operando en otro país y vengo de Latinoamérica, me considero multilatina. No tengo por qué ser una empresa grande, lo único que tengo que tener son operaciones que me añaden valor en otros países. Bueno, y digamos en el conocimiento que tienes, ¿cuál ha sido como esa evolución de estas empresas que denominamos multilatinas? ¿Cómo se han ido expandiendo y por qué razones? Las multilatinas, la mayoría de ellas empezaron a salir fuera de sus países de origen a finales de los años 80, principios de los 90. Algunas de ellas empezaron en el siglo XIX. La empresa argentina de calzados Alpargatas invirtió en Brasil y en Uruguay a finales del siglo XIX y técnicamente era una multilatina. Pero la mayoría de las empresas latinoamericanas, por el asunto que ocurrió después con lo que es el proceso de sustitución de importaciones, cuando el gobierno decidió en muchos casos regular la economía y cerrar los países a lo que eran inversión extranjera, pues muchas de estas empresas decidieron que era mucho más sencillo operar en casa en vez de tratar de salir afuera, y se concentraron en lo que era el mercado doméstico y como mucho pues exportaban productos desde su país de origen a otros, pero sin tratar de invertir fuera. Después, cuando viene lo que es la crisis de los 80, la década de pérdida de Latinoamérica, esto fuerza por una parte al gobierno a cambiar el sistema de desarrollo, de sustitución de importaciones a lo que era en su momento lo que se conocía como el Washington Consensus, el consenso de Washington, liberalización de mercados, y estas empresas se encontraron con que de repente venía la competencia extranjera y no estaban acostumbradas. Muchas de ellas sufrieron, pero otras decidieron que, bueno, que si tenemos que competir, pues vamos no solo a competir aquí en casa, sino a mejorar nuestros procesos, nuestros productos y sacarlos afuera. Y fue eso cuando hubo el gran boom de las multilatinas a principios de los 90, y a partir de ahí con lo que ha sido los años 2000 y lo que ha sido el proceso de globalización y tratados de libre comercio y la aparición de Internet, la aparición de China como un mercado para muchas de las empresas, cuando continuaron lo que fueron su expansión y se han realmente convertido algunas de ellas en líderes, no solo dentro de Latinoamérica, sino líderes de sus industrias en el mundo. Bueno, digamos que es evidente que esas grandes potencias latinas, Brasil, Argentina, México, pues han sido las que más empresas de este tipo han tenido en este ciclo, ¿no? En realidad, Brasil y México son los dos países que tienen el mayor número de multilatinas por el hecho obvio de que son las economías más grandes, y esto le permite a las empresas locales alcanzar la escala suficiente en su país y con esto tener recursos tanto gerenciales como dinero, como plantas productivas muy grandes que les permiten competir afuera y salir. Pero sin embargo, hay un caso, que es el caso de Chile, que siendo un país muy pequeño, comenzó su liberalización en los años 70 y muchas de estas empresas aparecen en los rankings de las mayores multilatinas, en parte porque estuvieron expuestas a mucha competencia al principio y entonces se han convertido en empresas muy buenas que han decidido salir de Chile. El mercado es muy pequeño y compiten afuera, no compiten solo en Latinoamérica, sino compiten fuera de lo que es Latinoamérica. Estados Unidos en muchos casos es el país de destino de estas empresas, o incluso se han ido a Europa o Asia. Bueno, digamos desde la práctica que tienes, la experiencia y el conocimiento de estas empresas multilatinas y su funcionamiento, uno podría definir, digamos, como unos elementos que han sido comunes y complejos para estas empresas cuando llegan a otros mercados. Sí, por una parte están los elementos comunes a todas las multinacionales. Uno tiene que al principio identificar cuál es la base de la ventaja comparativa, en qué realmente somos mejores que nuestros competidores para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, y con esto entender si hay en otros países clientes, consumidores que tienen unas necesidades similares, y si nosotros podemos ser tan buenos o mejores que lo que son los competidores locales. Esto es común a todas las empresas multinacionales.
El segundo elemento es entender si lo que yo voy a traer a este país me va a crear algún tipo de problema. Y en ese caso empiezan lo que son las desventajas, que son en el caso de empresas de países emergentes, en el caso de empresas multinacionales, un caso muy particular es la imagen de país de origen. Cuando uno viene con una tarjeta de presentación y dice mi empresa es empresa americana, aquí tengo mi tarjeta, pues en muchos casos abren las puertas porque se supone que la empresa va a ser muy buena. Cuando uno viene con una tarjeta en la cual dice país de origen, país emergente, en algunos casos pues hay muchas dudas porque a veces los clientes tienen ciertas imágenes sobre ese país que son incorrectas o son antiguas y no están actualizadas, y eso crea dudas sobre las capacidades de la empresa. Esto sobre todo aparece en lo que son empresas de alta tecnología, muchas de ellas vienen de Latinoamérica, pero sigue habiendo una imagen de Latinoamérica que como una región en la cual pues sí se producen productos naturales, minería, recursos naturales, pero realmente no hay empresas de alta tecnología o no hay empresas de diseño, y esto es algo que estas empresas multilatinas tienen que enfrentarse. La tercera fuente de dificultades de estas empresas es en muchos casos lo que son recursos complementarios, que es que no nos conocen, nos falta un sistema de distribución, no tenemos plantas productivas en otro país, y además en algunos casos está el asunto de que las empresas no tienen un tamaño grande, y entonces pues es el esfuerzo adicional para tener los recursos directivos, el dinero, la capacidad para invertir en otro país. Si vienen de un país grande, pues esto es menos problemático. Si la empresa es muy grande, es menos problemático. Si la empresa pertenece a un grupo económico, pues a veces también es menos problemático. Pero muchas de las empresas en Latinoamérica tienen un tamaño como empresa bastante menor de lo que son los tamaños que nos encontramos en países avanzados como Estados Unidos, Unión Europea, Japón, y entonces eso le crea dificultades adicionales que estas empresas no tienen. Y además está el asunto de lo que son las desventajas de país de origen, desventajas institucionales, coste de dinero. El coste de dinero en Estados Unidos, en la Unión Europea, es muy bajo. El coste del dinero en Latinoamérica suele ser mucho más alto. Apoyos gubernamentales en algunos casos. Se apoya la exportación y entonces hay bancos que apoyan a empresas que salgan afuera. Algunos países han decidido apoyar a sus propias empresas. Brasil con BNDES está apoyando a la inversión extranjera, pero en algunos otros casos pues este tipo de apoyo no existe, y eso genera dificultades adicionales para estas empresas. Por último, Álvaro, y a manera de reflexión, ¿cómo podrán estas empresas que llamamos hoy multilatinas sobrevivir en el escenario global en competencia con multinacionales y transnacionales? ¿Qué posibilidades tienen o no tienen? Posibilidades muchas. En muchos casos es entender qué tan buenos somos. Y ahí a veces el problema de estas empresas es que el empresario piensa de que, bueno, es que esta empresa viene de Estados Unidos y tiene este tamaño y es 100 veces más grande que yo, no voy a poder competir con ellos, su tecnología es mejor, no tenemos las mismas capacidades. Pero a veces uno se olvida de que en casa sabemos hacer las cosas mejor, que tenemos ya nuestra distribución, tenemos nuestra marca, nos conocen, y que en muchos casos entendemos bien no solo qué ocurre en mi país de origen, sino también qué puede ocurrir en países similares. Entonces es muy típico para estas empresas salir del país en Latinoamérica a otros países latinoamericanos, y ahí realmente es mucho más fácil competir contra lo que son empresas de Estados Unidos, empresas de Europa o Japón, que no entienden cómo son los consumidores de Latinoamérica. Entonces esta capacidad que uno ha desarrollado en casa es algo que no tienen ellos, que sí pueden tener mucha tecnología, pero al final es entender cómo los consumidores quieren realmente los productos, cómo quieren ser servidos, qué tipo de garantías, qué tipo de financiación quieren para estos productos, y en este caso muchas de estas empresas tienen estas ventajas. Y también a veces, y esto es otra cosa que nos olvidamos, es la tecnología del producto. Puede que nuestros productos no sean los mejores en lo que es tecnología, pero como los hacemos es mucho mejor, en parte porque hemos tenido que enfrentarnos a lo que es un mayor coste de dinero, y entonces desarrollamos sistemas productivos que son mucho más eficientes con el uso de lo que es el dinero, la maquinaria, los empleados. En muchos casos estos sistemas productivos se pueden llevar a otros países y realmente dan una ventaja contra empresas que no han tratado de
reducir costos en lo que es el sistema productivo porque piensan que con la tecnología superior del producto eso es suficiente. Esto es algo que en muchos casos estas empresas es realmente en lo que están compitiendo. Muchas de las multilatinas están centradas en lo que son sectores industriales, en los cuales realmente es el producto y la calidad del producto lo que realmente se vende al cliente. Los clientes están buscando no tanto el país de origen, sino este producto que realmente sea bueno y que sea superior a lo que estoy obteniendo de Estados Unidos, de Japón, de la Unión Europea, que sí, son productos muy buenos, pero en muchos casos tienen demasiada ingeniería y realmente al tener mucha ingeniería tienen unos precios muy superiores y que realmente no necesitamos. Pues Álvaro, muchas gracias por acompañarnos en Glocal. Que esté muy bien. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí.